Grabar. Muy buenas noches, jóvenes. Les informo que ya la semana próxima vamos a tener nuestro primer parcial, el cual va a estar, va a tener 3 unidades. La unidad 1, que son la auditoría, sus ramas y los tipos de auditoría. La unidad 2, que es la ética. Y la unidad 3, lo que vamos a ver hoy, que son las normas de auditoría. Entonces, vamos a tener un examen y yo le voy a mandar al grupo de WhatsApp de nuevo todo lo que usted tiene que estudiar para ese examen, para que me les vaya bien. Después de la semana próxima, le voy a dar 15 días para que suban las tareas de esas 3 unidades porque la voy a cerrar, ¿verdad? Después de todo eso, nos faltarán 3 unidades más y ya terminamos la asignatura. O sea que si nos ponemos en eso, nosotros terminamos antes de terminar abril y no estamos aquí hasta mediados de mayo, como dice el programa. Leida, Lady. Sí, maestra. Con respecto a eso, la unidad que yo he visto que se ha abierto, la una que ya le entregué y el resumen que lo entrego esta noche de la noción de financiera y eso, yo lo entrego esta noche. Ajá. Entonces, la otra unidad, la 3, no la he visto, ¿no? No, tú tienes, te voy a enseñar ahora mismo, Lady, ¿dónde está? Porque esa la agregué yo. Porque yo realmente no estoy llevando las unidades de esta asignatura como lo tiene la escuela. Mira, esta es nuestra asignatura. Entonces tú ves la 1 ahí, ¿verdad? Esa tú la entregaste. Esa unidad 1, usted tiene que presentarse, el foro de debate y esa tarea y un informe de lectura de la maestra Colombo. Entonces, cuando tú estás ahí en esa 1, ahí dice ir a. Tú ves ahí abajo. Tú vas a desplegar esto y te va. ¿No está viendo? No, no se está mostrando lo que ustedes. Ay, caray, espérense, porque esto no es así. Vamos a mostrar lo que estamos hablando. Entonces, ahí está la unidad 1, Lady, ¿verdad? Ahí. Entonces, cuando tú estás en la unidad 1 y ya hiciste todas tus tareas, tú vas a ir donde dice ir a, va a desplegar ese rolito y ahí va a estar la unidad 6, que es de la ética. Déjame tirarle una foto. Por si alguien como Lady está un poquito, no se acuerda de esto, foto. Ok. Oh, pues mira qué bien. Entonces, vámonos para nuestro grupo. Yo estoy raramente, déjenme ver, nociones, no, ese no es el teléfono. Iba a tirarle una foto. Un screenshot, maestra, está bien. Hazle un screenshot ahí, mírala ahí, ética. Y ahora nos vamos a ir a las 5, que son las normas contables y su importancia en la empresa. A las 5 que no está abierta, maestra. Ok, vamos a abrirla ahora, las 5. Vamos a editar y vamos a abrir aquí la unidad número 5. Yo creo que voy a tener que abrir todas las demás para que se vea las 5. Mostrar el tema. Vamos a abrir la 2. Yo no he hablado de la 2, pero nada, ¿verdad? La 2 está abierta, maestra. Ok, pues vámonos para las 5. Recuerden que ustedes son nociones de auditoría, pero yo les estoy enseñando lo que ustedes en verdad van a necesitar en su vida laboral. Identificar el trabajo del auditor. Entonces, hay algunos puntos ahí que yo realmente se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo verifiquen, pero no va a tener incidencia mucho en su carrera. Estoy abriéndolas todas para que las 5 entonces, por eso es que yo al grupo de WhatsApp le voy a enviar lo que ustedes van a estudiar para su examen. Y lo que las tareas que tienen que hacer, se las voy a mandar específicamente. Pero esas tareas, sería bueno que usted lo hiciera antes de
del examen, porque así repasan, pero si no le da tiempo, yo como quiera se la voy a dejar otra semana más para que ustedes le acaben de subir todas de esas 3 unidades. Entonces, en esta unidad vamos a hablar de las normativas contables y la importancia para las empresas y ustedes como administradores, qué impacto tiene eso en su relación laboral, porque es importante que ustedes conozcan ciertas normativas contables para saber si la persona que le está llevando la contabilidad y le está haciendo la auditoría está cumpliendo con esas normas, porque usted que tiene que velar por eso. Tiene que velar por eso, no aplicarlas, sino que se apliquen bajo su gestión administrativa. Entonces, aquí hay un material que dice Maestra Colombo. Concéntrense en Maestra Colombo. Yo no pongo nada que no diga mi nombre. ¿Ok? Material de estudio, normas de auditoría, Maestra Colombo. Le voy a dar un clic y las abro. Es cortitita, pero de una vez nos vamos a ir al libro y vamos a abundar. Miren, cuando yo les digo que el trabajo del auditor independiente es plausible de ser demandado en los tribunales, es porque nosotros tenemos una normativa que nos regula para hacer nuestro trabajo. Porque tú no puedes llevar a los tribunales diciendo que una gente ha violado algo si tú no le enseñas al juez qué fue lo que violó. Por eso es que yo me enfoqué tanto en las normas éticas, que es uno de los primeros problemas que tenemos nosotros como auditor independiente que enfrentar en los tribunales. Entonces, ahora, cuando yo soy llevado a los tribunales por una negligencia o por una falta de ética, negligencia es cuando tú no haces lo que se supone tú sabes hacer. Cuando tú vas a un médico porque tiene un problema en el corazón y ese médico te hace todos los estudios y te entra a cirugía y tú no necesitabas la cirugía y tú quedas con un daño permanente, tú lo puedes demandar por negligencia, porque se supone que él sabía lo que estaba haciendo. Así mismo somos nosotros, los auditores independientes. Entonces, cuando me llevan a los tribunales, quien revisa mis papeles de trabajo, los papeles de trabajo es todas las evidencias que yo he recopilado en la auditoría que son de mi propiedad y yo los guardo. Entonces, él revisa mis papeles de trabajo a ver si yo cumplí con estas normas. O sea, que quien revisa mi trabajo sabe de estas normas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las normas de auditoría? Son directrices o reglas o procedimientos que ayudan a los auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales, principalmente a ese auditor independiente. En la auditoría de los estados financieros históricos. ¿Por qué decimos histórico a los estados financieros? Porque quien lo preparó se basó en hechos que ya han ocurrido en la empresa. Pero no porque son viejos. Por ejemplo, cuando tú pones Banco Popular, 1 millón de pesos, es porque tú tienes ya en el Banco Popular esa cantidad de dinero. Cuando tú tienes cuentas por cobrar 4 millones de pesos, es porque tú tienes una serie de clientes que te deben dinero que suman 4 millones. Por eso decimos que los estados financieros son históricos, porque son cosas que ya yo tengo evidencia que han ocurrido. ¿Ok? Entonces, las normas son las reglas que me ayudan a mí como auditora a realizar mi auditoría, principalmente la independiente. Acuérdense que hay 3 ramas de la auditoría: gubernamental, interna e independiente. Entonces, estas normas se enfocan más en el trabajo independiente. ¿Ok? Hay 3 categorías de normas: normas generales, normas en el campo de trabajo y normas sobre el informe o dictamen. Entonces,
Esas normas generales se aplican para las 3 ramas de la auditoría. Para el gubernamental, para el auditor interno y el auditor independiente. Esas son las normas generales. Las normas en el campo de trabajo se enfocan en el auditor independiente. Y las normas sobre el informe o dictamen también se enfocan en el auditor independiente. Usted dirá, es que el auditor independiente es más importante que los auditores gubernamentales y financieros. No. Lo que pasa es que el auditor independiente, como no tiene un jefe, hay que ponerle más. Perdón que le interrumpa, ¿usted está presentando el PowerPoint? Porque no se está viendo. No me diga. Yo pensaba que se estaba viendo porque me había dado un mensaje Zoom de que están viendo la pantalla. Me dijo, ahora los participantes pueden ver su pantalla. Ay, Dios mío, pues vamos para atrás. Ahí. No, maestra, porque te entendimos claramente. Puede continuar en lo que usted estaba. Ok, ok. Entonces, ahí está la definición de normas. Eso usted puede aplicarlo a cualquier rama de su vida. Las normas son directrices, ¿verdad? A veces te la pone la sociedad, a veces te la pone el gremio o te la pone el Estado, ¿verdad? Cuando te la pone el Estado es a través de leyes. Cuando te lo pone la sociedad es a través de la costumbre. Y cuando te le impone el gremio al que tú perteneces, te le impone la profesión. O sea que todas las cosas que te dicen cómo tú debes cumplir tus responsabilidades le llamamos normativa, normas. Hay 3 categorías de normas, las generales, la del campo de trabajo y la del dictamen o informe. Les dije que las normas generales se aplican a las 3 ramas de la auditoría: auditoría interna, gubernamental e independiente. Las normas en el campo de trabajo se aplican a la auditoría independiente y las del dictamen también a la auditoría independiente. Y le decía que la auditoría independiente no es importante que las demás ramas, sino lo que pasa es que como no hay nadie, tú no trabajas para nadie, hay que ponerle más reglas para lo que ejercemos esta rama de la auditoría, no hagamos el trabajo como nosotros pensemos, sino que haya una regla, ¿verdad?, que cumplir. Dentro de las normas generales que aplican a las 3 ramas de la auditoría, tenemos estas 3. O sea, siendo auditor gubernamental, interno e independiente, tú tienes que tener la capacitación técnica adecuada y las competencias para hacer tu trabajo. Lo primero es que debes ser contador. Eso es lo primero, ser licenciado en la carrera de contabilidad. Luego, la competencia no te lo da nada más graduarte de una carrera. La competencia te la da también tener experiencia en el área. Entonces, nosotros debemos también tener esa competencia en el área para poder hacer el trabajo. O si no, no debemos entrar a un trabajo como superior cuando yo no he tenido experiencia en el área, lamentándolo mucho, ¿verdad? Se trata sobre la educación formal de la auditoría y la contabilidad que debe tener el auditor gubernamental, independiente e interno. Sumado esto a su experiencia práctica para realizar el trabajo. Todo eso se aplica para las 3 ramas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo salí de la universidad en el 1995, cuando me gradué de esa carrera, pues ya yo tenía 2 carreras previas. Yo fui administradora, yo fui secretaria, después secretaria ejecutiva en español de la Pucamaima, después fui administradora y después contadora. ¿Cómo van a hacer ustedes? Porque cuando ustedes vean que le faltan tan poquito para tener otro título, ustedes se van a animar, se lo digo yo, que se van a animar. Lo pienso hacer, ya lo Claro que sí, eso te cambia la mente, porque quizá no es el dinero que tú ganas, es tu forma de pensar. Ustedes no son ya personas comunes. Yo siempre le digo eso a mi estudiante, usted es una élite. Cuando usted busca en Google el porcentaje de personas que están estudiando en la universidad y lo divide entre el número de dominicanos que vivimos en esa isla, usted va a decir, pero yo estoy en ese porcientico.
Entonces, esta capacitación técnica, cuando yo salí de ahí, digo, ¿yo qué yo voy a hacer con todo esto que yo sé? Tuve que empezar de abajo, cargándole los bultos a lo que sabían, porque a mí siempre me interesó la auditoría, siempre, siempre, siempre. Yo trabajaba en el Escocia y me fui a trabajar a un sitio ganando la mitad de lo que ganaba, porque yo quería esa experiencia. Oigan eso. Cuando yo trabajaba en el Escocia, yo le digo que ganaba 450 pesos. Y yo me fui a trabajar con un contador que era auditor independiente, que tenía buenos clientes, por 250 pesos. Pero ya a los 3 meses, ya yo estaba debajo de él. O sea, le pasé a todo el mundo ahí, porque era fajá que yo estaba. Y trabajaba en un banco también. Y era ahí, me dijo, no se apure, Colombo. Y eso era los sábados. Usted me necesita, no me pague, no se apure. Yo lo que estaba era lo mío. Adquiriendo conocimiento. Claro, y después eso era cotizada ya. Yo de una vez entré a dar clases en la Pucamaima. De una vez me contrataron, después que vieron mi desenvolvimiento. Entonces tenía trabajo en el banco, daba clases en la universidad y tenía iguala. Eso era cuando yo era joven y tenía fuerza. Pero después ya me cansé. Pues tú estás joven, maestra, todavía. Mira, muchacha, no, actitud mental independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque a ti te paguen un salario como auditor interno o gubernamental y independiente te paguen unos honorarios, miren que no dije salario, ¿eh? ¿Oyeron? Dije, cuando tú eres independiente te pagan honorarios por tus servicios. Cuando tú eres gubernamental e interno te pagan un salario, la empresa que te contrata. Pero como quiera, tú debes tener una actitud mental independiente y hacer tu trabajo y revelar lo que tú encuentres que tú consideres mediante las normas que no es adecuado. A veces eso te puede costar el puesto, te puede costar, no le digo que no, te puede costar el puesto, porque hay personas que te miran como una amenaza, pero no importa, alguien te va a valorar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir esa actitud mental independiente, que tú tienes que hacer tu trabajo sin importar que le agrade al otro o no lo que tú estás haciendo, ¿ok? Y debes de revelar lo que tú encuentres. Esa es la actitud mental. El debido cuidado profesional está dividido en dos partes. Yo lo divido en dos partes. La primera es que tú debes presentar los informes como dicen las normas internacionales de contabilidad, como dicen las normas. La NIC número 1, que dice cómo se debe presentar la información contable. ¿Ok? Pero la otra parte es que tú debes mantener una actitud ética en donde quien te ve a ti pueda decir, este es un profesional que yo puedo confiar en él. Eso te conlleva el manejo de tu vida privada y el manejo de tus redes y de tu entorno. Porque como esta profesión es tan delicada, cualquier persona se hace un juicio mal de mí por un comportamiento inadecuado que yo he tenido. Lamentándolo mucho, la vida de nosotros ya es pública porque nosotros lo hicimos así. Cuando nosotros tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos todas esas redes, usted le está dando participación de su vida a otras personas. Y la gente se cree con derecho a opinar por qué Junior hizo eso, o Karen, o Lady, o Tiffany. ¿Entienden? Entonces, yo estaba viendo un comentario hoy mismo, yo veo un poquito de televisión de vez en cuando. Yo estaba viendo una influencer que se estaba quejando que la gente opina en la educación de sus hijos. Y una que estaba ahí le dijo lo que yo pienso, pero tú eres que ha hecho tu vida pública. ¿Por qué en la vida mía no opinan? Porque yo no pongo mi vida en las redes. Tú la pones en tus redes, tú vives de poner tu vida en las redes. Entonces tú tienes que aguantarte, que venga un Juan de los Palotes y te diga, tú eres una mala madre, tú eres un mal padre, Junior. ¿Entienden? Porque nosotros hemos hecho nuestra vida pública y no estamos listos para escuchar las críticas. Aunque hay mucha gente que son fácil, No tiene problema. exacto, fácil criticando. Ahora,
Estas normas se aplican, como les dije, a las 3 ramas de la auditoría. Vuelvo y les repito. Ahora, estas normas en el campo de trabajo aplican solamente para la auditoría independiente, la que nosotros le llamamos auditoría financiera, que es un CPA, contador público autorizado, o un CPC, contador público certificado, como es en América, en Norteamérica, que va a hacer el trabajo. Entonces, ese CPC o CPA tiene que aplicar estas 3 normas de trabajo. Yo diría 4. 4 normas. Yo estoy cambiando hasta los libros. La primera norma es la planeación de la auditoría. La auditoría se debe planear y usted debe, a las personas que usted va a dejar haciendo la auditoría, que son sus subalternos, usted debe darle los trabajos que van a hacer y toda la semana debe ir a supervisarlo. La auditoría se planea adecuadamente porque yo no voy a revisar el 100% de todo lo que pasó en Brugal y compañía. Yo voy a escoger una muestra. Pero yo debo revisar todas las cuentas. O sea, si el estado de situación y de resultado de Brugal y compañía tiene 40 renglones entre activo, pasivo y capital, ingresos, costos y gastos, yo de todos esos renglones, yo debo de revisar una muestra. Entonces, esa es la primera norma de la auditoría en el campo de trabajo, la planeación adecuada. Y los asistentes, si se encuentran en esta auditoría, deben ser supervisados de forma adecuada. ¿Cómo tú supervisas algo de forma adecuada? Asignándole a Tiffany que revise el efectivo y las cuentas por cobrar. Asignándole a su Heidi que revise el inventario y los gastos pagados por adelantado. A Jordelis le vamos a asignar las inversiones y los activos fijos. A Anthony le vamos a asignar revisar los ingresos. A Nayeli le vamos a asignar revisar los costos y a Anabeli los gastos. Entonces yo te lo asigné, pero yo voy a la semana a ver si tú hiciste lo que hemos planeado. Porque no te asigné y me fui y vuelvo al mes. No, es toda la semana. Para cumplir con qué? Con un cronograma de trabajo que en auditoría se llama programa. ¿Oyeron? Entonces, eso es planeación. Y eso lo vamos a dar en la unidad número 4. Debe conocerse de manera detallada el control interno que tiene la empresa que vamos a auditar a fin de planear la auditoría y determinar la naturaleza, la duración y la cantidad de pruebas que vamos a tener que encontrar. O sea, cuando tú vas a hacer una auditoría, imagínense que Lady me contrató a mí para hacer una auditoría en su empresa. Me llamó, entonces lo primero que yo hago, le digo, bueno, está bien, Lady, yo voy a ver en mi, en mi horario cuándo puedo visitarte. Esa visita es una visita previa que yo hago. Yo no he dicho que sí a Lady, ni ella me ha dicho a mí que sí, pero yo voy a la empresa de Lady y hago una visita previa. Y con mis conocimientos yo puedo hacer en esa visita de 2 horas una revisión visual de cómo opera la empresa, la cantidad de empleados que tiene, a qué se dedica y qué es lo que ella quiere, ella me dice. Entonces, después de esa conversación, yo debo conversar en esa visita con todo el encargado que tiene Lady. Entonces, después que yo me voy, yo le hago a ella una carta de compromiso, que es como un contrato que hacemos los auditores, donde yo le digo más o menos con ese levantamiento superficial que yo hice del control, yo le hago a ella una proyección del número de horas que yo voy a trabajarle y lo que ella quiere. Entonces, después que ella me firma esa carta de compromiso, entonces yo empiezo a trabajar y ahí entro yo aquí a evaluar de forma detallada
el control interno. ¿Pero qué es el control interno? Son todos los procedimientos que usted implementa para cuidar sus activos. Profe, pero usted me dijo que la empresa tiene activo, pasivo y capital. Pero la deuda que la cuide quien yo le debo, ¿verdad? Y el capital nada más tiene 3 cuentas que cuidar. Entonces, lo que usted tiene que cuidar de verdad como administrador son sus activos, que son los recursos, el efectivo, la caja general, el inventario, la cuenta por cobrar, los gastos pagados por adelantado, las edificaciones, los equipos, el terreno. Eso es lo que usted tiene que cuidar. Equipo de transporte. Todo eso son sus activos. ¿Ok? Entonces, cuando estemos dando ese tema de el control interno, yo le voy a enseñar algunas reglas que usted tiene que velar que se cumplan en la empresa que usted administra para salvaguardar sus activos. Aquí estamos hablando de las normas de forma general, pero yo cada uno de estos puntos lo trato en detalle. ¿Ok? Y por último, ¿qué otra norma tenemos en el campo de trabajo? La evidencia. Para yo poder dar un informe, yo me fundamento en lo que yo he encontrado. Pero eso que yo he encontrado, cuando yo le saco copia o lo escaneo y lo mando a una nube, o le saco copia y lo pongo dentro de un folder, todo eso que yo he encontrado se llaman evidencias de auditoría. ¿Me entienden? Entonces, con esa evidencia que yo he obtenido, que es mía, no de Lady que me contrató, no, pero esos papeles de trabajo son míos, no. Lady, lo único tuyo va a ser el informe. Todas esas copias que yo tengo de cheques, de nómina, de cartas, de cálculos, de todo eso, eso es mío. Se llaman evidencias y se convierten en papeles de trabajo, que solamente yo lo voy a sacar a la luz pública, Lady, si tú me demandas por negligencia o mala práctica, o porque violé una norma ética. Ok. Ahí yo saco mis papeles de trabajo y lo llevo ante un juez y otro auditor lo revisa. ¿Entienden? Así que a ti nada más te voy a dar un informe quizás que va de 6 a 8 páginas. Entonces, vuelvo y les repito porque hay una pregunta en el control de lectura. ¿Cuáles son las normas del campo de trabajo? Planeación, control interno y la evidencia. Esas son las 3. ¿Ok? Para que puedan llenar esa preguntita ahí. Ahora vamos a ver la última norma. Recuérdense que hablamos que hay 3 categorías de norma. Las generales, las del campo de trabajo y las del informe o dictamen. Este informe o dictamen es lo que yo le entrego a mi cliente. En ese informe, yo debo de dar una opinión. La opinión del auditor puede ser de 4 tipos. Con salvedad, sin salvedad, opinión adversa o negación de opinión. Entonces, ustedes como administradores deben de velar porque le den una opinión sin salvedad, que quiere decir en un informe limpio. Si se lo dan con salvedad, vamos a corregir para el año que viene para que venga limpio. Salvedad es como detalles de violaciones a las normas internacionales de contabilidad que comete Lady en su empresa. ¿Cómo cuál? Bueno, Lady no hace una reserva para las cuentas incobrables. O sea, ella da crédito, pero ella no tiene una reserva para cuentas malas o clientes que no paguen para ella poder cancelarlas. Entonces, eso es algo que en contabilidad hay que hacerlo. Entonces, yo le pongo a Lady eso como una salvedad. Otra cosa, ella tiene cuenta en el Popular y en el Progreso. Y ella solamente concilia la cuenta del banco. El Banco de Progreso no existe. El Banco de Progreso se fusionó con el Escocia.
Entonces, ella tiene cuenta en el Popular y el Escocia. Entonces, ella nada más consigue el Banco Popular y el Escocia, no, porque le da mucha lucha. Entonces, eso yo se lo pongo como una salvedad, porque se deben conciliar en las cuentas bancarias. O sea, detallitos que ella debe de hacer y no lo hace, que son importantes, si yo lo menciono en el informe, eso se llama salvedad. La opinión adversa, como ustedes van a ver más adelante, es que yo he encontrado tantas cosas que Lady no hace, más de 5 o 6 cosas. Entonces yo digo, no, espérate, ya yo no puedo poner 5 violaciones contables como una salvedad, ya yo voy a dar una opinión adversa a esa empresa, pero adversa para ella que me contrató a mí, no que yo voy a salir a la calle y decir, mire, esa empresa no hace, no. Eso sería falta de ética. De falta de ética, estoy violando una norma que se llama la confidencialidad, ¿verdad? Entonces, y la negación de opinión es cuando Lady tiene el 57% de las acciones de la empresa, pero ella vive en Francia. Y ella tiene un administrador ahí. Ok, Lady no está conforme con los resultados y me contrata a mí porque ella tiene derecho, porque tiene más del 51% de las acciones de la compañía, me contrata a mí como auditora para que yo vaya a hacer esa auditoría financiera. Cuando yo llego a la empresa, el auditor y todo lo que están ahí me bloquean el trabajo, no me dan las copias que yo pido, no me asignaron una persona para que me dé esas informaciones. Nadie me hace caso y todo eso. Entonces, yo le hago un informe a Lady que me contrató negando mi opinión por esto. Entonces ya Lady sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Esas son el informe. Me encanta el informe de auditoría porque habla solito, ¿verdad? Dice, el informe de auditoría, que la tercera norma es sobre el informe de auditoría independiente. Dice, el informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de conformidad con lo que establece las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, que es la base contable en República Dominicana desde el 2001. Ok, del 2001 para atrás, nosotros usábamos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que se llamaban PCGA. P de principio, C de contabilidad, ¿verdad? G de generales y PCGA. El principio de contabilidad generalmente aceptado. Y lo emitía el Instituto Americano de Contadores, o sea, el de Estados Unidos. Pero ellos casi a los países latinoamericanos no le daban muchas normas y uno estaba trabajando con lo que ellos querían que uno supiera. Así mismo, como ustedes lo escuchan. Entonces, los libros americanos lo traducían en México de contabilidad y nos llegaban a nosotros, ya ustedes saben. Entonces, del 2001 en adelante, más de 200 países se unieron y crearon normativas internacionales de contabilidad y nosotros firmamos y nos acogimos a esa base y dejamos los PCGA. De 2001 para atrás usábamos una base contable que se llamaba Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Y del 2001 hacia adelante trabajamos con las NIC y ahora del 2014 para acá trabajamos con las NIF, que son normas internacionales de información financiera. Entonces, yo me las sé, algunas, ¿verdad? Entonces, yo vigilo que Lady esté cumpliendo con la base contable del país de República Dominicana, que son esas dos que están ahí. Ok, este informe también debe identificar aquellas circunstancias en las que no se hayan observado estas normas de contabilidad, como las que les dije,
se debe conciliar las cuentas bancarias, se debe crear una reserva para las cuentas incobrables, todo eso yo me lo vigilo. Y si Lady no las cumple, yo debo de decirlo en el informe y eso se convierte en una salvedad. ¿Ok? Lo que yo revelé en ese informe debe considerarse razonablemente adecuados. Yo no puedo decir 100% que esto está pasando. ¿Por qué? Porque yo no reviso el 100% de las transacciones de Lady. Yo reviso una muestra basada en mi evaluación del control interno, ¿verdad? Entonces, por eso yo uso esta palabra, razonablemente adecuada. Eso te deja un espacio para el que sabe leer el informe diciéndote, oye, yo no vi el 100%. Yo no puedo decir está adecuadamente presentado. No, yo no revisé el 100%. Yo revisé una muestra basado en una evaluación de control interno. La palabra adecuada es esta, razonablemente. A no ser que indique otra cosa el informe. El informe debe contener una opinión de los estados financieros en su totalidad o alguna indicación de que no pudo emitir la opinión. Cuando esto suceda, que yo no puedo emitir la opinión de la empresa de Lady, yo debo decir por qué. Deben de manifestarse las razones por qué yo no opino. No deben manifestarse las razones porque yo niego mi opinión o porque yo doy una opinión adversa. ¿Por qué? Debo decirlo ahí en el informe. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Okay. Aquí, Exacto. sí. No, yo dije exacto. Exacto, porque es verdad, yo te estoy pagando y tú no me puedes decir a mí, me niego la opinión. Ajá. ¿Y por qué? Yo te voy a decirte por esto, por esto, por esto, por esto. Aquí están los 4 tipos de opiniones que nosotros podemos emitir en el informe. Una opinión sin salvedad o limpia. Es cuando todo lo que está, todas las normas internacionales de contabilidad o de la información financiera, NIF, se han cumplido razonablemente en la empresa de Lady. Entonces, yo lo digo, ¿verdad? En mi informe. La opinión con salvedad, como le dije, es cuando yo encuentro, como decimos en el campo, algunos periquitos ahí, como algunas cositas que le faltaron, pero no son tan graves para yo negar mi opinión o dar una opinión adversa. ¿Entienden? Esas son salvedades. Maestra, ¿y cuándo se puede negar una opinión? O una opinión se puede negar cuando a ti no te dejan hacer el trabajo. Cuando a ti no, cuando tú pides, por ejemplo, una nómina para tú verificar que los que están en esa nómina trabajan en la empresa y no te la dan. Cuando tú pides los títulos de propiedad de todos estos carros que son de Lady, en la empresa de Lady, y nadie te da esas matrículas. Cuando tú pides que te den las conciliaciones bancarias de los bancos donde depositamos el dinero y no te la dan. Entonces, tú no puedes opinar de algo que tú no revisas, tú la niegas cuando no te dejan hacer tu trabajo. Okay. Entonces, la opinión adversa es, tú hiciste tu trabajo, pero encontraste tanta salvedad, tanto lito, que tú dices, no, espérate. La empresa Lady SRL no está cumpliendo con normas básicas de contabilidad financiera, tales como y ahí le menciono 5 o 6, y entonces mi opinión a esa empresa, pero yo se la doy a la misma Lady, y yo tampoco le juego cucaramácara a Lady, yo me siento con Lady toda la semana a decir lo que yo he encontrado. No es que le salgo al mes con ese golpe, opinión adversa, no. Eso no es ético. Usted tiene que sentarse toda la semana con Lady, con lo que usted va encontrando. Eso quiere decir que mientras estemos haciendo la auditoría, si vemos algo fuera de lo normal, lo correcto sería informarle a la Claro, persona que nos contrató para claro. poder
el trabajo, o sea, no espera ya lo último para emitir un informe o una respuesta concretizada, sino mientras uno va trabajando, informarle. Eso se llama discusión de los puntos de auditoría. Inclusive hay una cédula, porque nosotros en auditoría, a donde vamos asentando nuestro trabajo, le llamamos cédulas, ¿verdad? Hay una cédula que se llama hallazgos. Y ahí yo voy poniendo todo lo que yo voy encontrando y toda la semana yo te pido una cita a ti. Eso está en la carta de compromiso, que toda la semana yo tengo que darte un informe de cómo se va desarrollando el trabajo, para no salirte con esa sorpresa a los 2 o los 3 meses, opinión adversa. ¿Y por qué usted no me lo dijo? Si está en el contrato, porque la carta de compromiso se llama contrato, pero eso yo lo voy a dar con detalle. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir de un prontito al material que está en esa unidad. Mírenla ahí. Material de estudio, maestra Colón. Ahí. Esta es una enciclopedia de auditoría que yo uso cuando doy clase a los contadores. Hay muchas cosas que quizá para su nivel de contabilidad van a ser muy grande, pero aquí está todo lo que yo le he resumido. Normas de auditoría. Entonces, esto ya lo vimos. Los tipos de auditoría. La auditoría se puede definir como un proceso sistemático de obtener objetivamente y evaluar la evidencia referida a ciertas afirmaciones y acciones de hechos económicos, ¿verdad? Ahora, hay 3 categorías de auditoría. La auditoría independiente, que es un examen ordinario de los estados financieros realizado por un auditor independiente que no trabaja para la empresa. Esa es la auditoría independiente. Y que debe ser un contador público autorizado en el país de nosotros. Esta enciclopedia es de Estados Unidos. ¿Ok? Usted puede encontrar cositas que quizás en nuestro país no se apliquen, pero esta es, la base conceptual está correcta. La auditoría interna es aquel auditor interno que trabaja para la empresa y recibe un salario, y su finalidad es revisar y evaluar las actividades de la empresa que se cumplan con los objetivos. Mírenlo ahí, el objetivo de la auditoría interna es asistir a los miembros de la organización en el efectivo descargo de sus responsabilidades. Los auditores internos son empleados por empresas individuales, ¿verdad? Reciben un sueldo para ello. Y se encargan de vigilar que todo el que trabaja ahí cumpla con las reglas y vayan encaminados todos para cumplir con esas metas. La auditoría gubernamental, como ya se lo he definido claramente, son aquellos auditores que trabajan para el Estado. Los auditores de la Dirección General de Impuestos Internos, los auditores de la Superintendencia de Banco, los auditores del puerto de Jaina, los auditores de Edenorte, de Sur y de Este, todo eso son gubernamentales. Entonces, las normas para los auditores, para todos, lo que yo clasifiqué en la presentación como normas generales. ¿Oyeron? Que aplica para los 3 grupos. La independencia, ¿verdad? La independencia abarca el estado o cualidad de ser incólume, o sea, o libre del control o influencia de partes interesadas. Aunque Lady me está pagando a mí un honorario, yo voy a hacer mi trabajo como es, porque debo de tener independencia. Ok, dice que la independencia es importante para toda clase de auditoría, ¿verdad? Pero en el auditor externo esto es de capital importancia, debido a que terceras personas van a evaluar mi trabajo. O sea, yo estoy haciendo una auditoría para pagar impuestos. Yo estoy haciendo una auditoría para que la empresa coja un préstamo. Entonces, hay terceras personas que van a ser impactadas por mi informe.
Mientras que un auditor interno, el trabajo es para la empresa y el auditor gubernamental es para el Estado. Por eso que dice que la independencia debe ser más exacta para el auditor independiente. Integridad profesional, que eso está incluido en el debido cuidado, ¿verdad? Que debo de tener. Ustedes lo pueden leer esto como una lectura, ¿verdad? Entonces, normas de auditoría generalmente aceptadas, mírenlo ahí, entrenamiento y habilidad. Ahí dice, eso es lo que nosotros hablamos de la competencia. El examen debe ser realizado por una persona o personas que tengan un entrenamiento técnico y habilidad adecuada como auditores. Esa es una norma, ¿verdad? Entonces, ahí le hablamos de esa responsabilidad. Ustedes lo van a verificar. La independencia, que ya hablamos, la independencia es la segunda norma general que requiere que el auditor debe ser mentalmente independiente de su cliente. Y ahí hay una declaración que dice por qué nosotros debemos ser independientes. Ustedes la leen. Tengo que tener independencia en la programación de mi auditoría, independencia investigativa. Debo de revisar, debo estar atento, ser audaz. Hay cositas que deben prenderme los farolitos, ¿verdad? Tengo que estar ahí en eso. Debo tener libre y directo acceso a todos los libros virtuales o físicos de la compañía. Debo tener libre acceso a los registros, a los empleados y a cualquier fuente de información. Entonces, cuando yo no tengo ese libre acceso, niego mi opinión. Debo tener una cooperación activa del personal directivo durante el curso de mi auditoría. Debo tener libertad de cualquier intento de la dirección de asignar o especificar actividades. O sea, que me diga, esto es lo que tú tienes que hacer. No, espérate. Y yo tengo mi programa, ¿verdad? Debo tener, decirle, no, eso no es parte de mi trabajo. Debo tener libertad de intereses personales o relaciones que den lugar a la exclusión o limitaciones del examen de cualquier actividad que yo esté realizando. ¿Ok? Eso es la libertad investigativa. Hay más cosas, mírenla ahí. Independencia en el informe. Eso es la independencia. Es como si la independencia la estuviéramos clasificando en 3 grandes grupos. Independencia en programación, independencia investigativa, independencia en el informe. El informe es el resultado más importante de la auditoría, porque es lo que yo le doy a mi cliente. Dice, debo tener libertad de cualquier sentimiento de lealtad u obligación de modificar el espacio de hechos informados sobre cualquiera de las partes, ¿verdad? Debo tener una provisión de la práctica de excluir asuntos significativos del informe formal en favor de su exclusión en un informe no formal a cualquier clase. O sea, de hacer dos informes. Uno para entregarlo y otro para discutirle con quién me pagó. No puedo. Es un informe para todos. Evitar el uso intencional o no intencional del lenguaje ambiguo en declarando los hechos que encontré y las opiniones y recomendaciones y su interpretación. Debo ser directa. Y libertad de cualquier intento de dominio del juicio del auditor en cuanto al apropiado contenido del informe de auditoría. Mira, si tú das ese informe, yo voy a perder mi trabajo. Entonces, esto y que lo otro, tú eres amigo mío, eso. Por eso es que el auditor puede salir a cenar con su cliente para hablar de trabajo, pero no puede irse a un karaoke con él. Y tampoco puede ir al cumpleaños. ¿Oyeron? No podemos hacer eso. Porque quien me está viendo se puede hacer un falso juicio de mi integridad como profesional. ¿Oyeron? Y si me invitan al trabajo, tampoco puedo llamar a mi esposa o a mi novio o a mi esposo. Porque eso no es una reunión social.
Es una reunión de trabajo. Y cuando yo me presente, si soy varón, voy con mi saco. ¿Oyeron? Y si soy como yo iba, voy trajeada. Cero escote. Cero, que nadie pueda creer que yo estoy en una cena de relajamiento, ¿verdad? Es de trabajo que yo estoy. Para que no se haga mal juicio de mí. Tú dirás, profe, pero qué delicado. Sí, hay que ser delicado. Porque la mujer del César no solamente debe ser seria, debe aparentarlo. Y nosotras las mujeres nos juzgan más que los hombres. Lamentándolo mucho, vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Y eso está desde la Biblia. ¿Ok? Entonces, la otra normativa, ya vimos la preparación del auditor, vimos la independencia y el debido cuidado profesional, que yo lo dividí en dos. El debido cuidado profesional debe ser ejercido en la realización del examen y la preparación del informe. Dice que esta norma requiere que el auditor ejercite todo el cuidado que un auditor prudente y razonable ejercita en la misma y similar circunstancia. Debe ser ejercido este debido cuidado en todos los procedimientos. Ustedes van a leer esa página 46 que está ahí. En cuanto a las normas de la ejecución del trabajo, solamente yo se las mencioné porque voy a darle un tema. Cada norma de la ejecución del trabajo es un tema para mí. La primera es planificación y supervisión. Cómo se planifica y se supervisa el trabajo de auditoría. Esto consiste en que yo debo de planear mi trabajo, ¿verdad? Y si tengo asistente, debo de darle seguimiento. Eso es lo único que yo quiero que ustedes se aprendan ahora, de la planificación. En este libro le pone algunas cositas, te la puede leer, pero no va para el examen. La evaluación del control interno. Dijimos que el control interno es una serie de reglas que implementamos en el negocio para salvaguardar los activos del robo, del fraude y del mal uso. ¿Oyeron? Porque a veces no se los roban, pero no lo cuidan, lo tiran ahí. Por ejemplo, si yo lo que hago es pan, mi inventario tiene harina. Y si yo no pongo esa harina sobre una paleta de madera alzadita y la dejo afuera, agua, sol y sereno, eso se dañó. Entonces, eso es una pérdida para el negocio. Entonces, ustedes van a ver cómo yo pongo reglas para el control interno del inventario, del efectivo y de las cuentas por cobrar, que son los activos más peligrosos. El más peligroso de todo es el efectivo, porque no tiene título de propiedad. 2,000 pesos encima de una mesa, usted vira la cara y se perdieron, usted no puede acusar a nadie si no lo vio. ¿Ok? Porque ahí no dice Belki Colombo, Belki la dueña de esos 2,000 pesos. ¿Entiendes? Entonces, el control interno es un estudio y evaluación de lo que nosotros debemos de hacer para cuidar nuestros activos. Ahí no lo dice, pero más o menos esto es lo que yo digo. El control interno se divide en dos grandes grupos. El control administrativo, que es el que ustedes van a ejercer en su vida profesional, y el control contable, que para eso me contratan a mí. Entonces, la unión de esa evaluación del control administrativo y el control contable le da una idea bien acabada al auditor de cuánto él debe evaluar para dar una opinión sobre la empresa. ¿Está ahí? Pero eso es un tema para mí, el control interno. Miren ahí, en cuanto la salvaguarda de los activos, hay que cuidarlos. La fiabilidad de los registros financieros. Eso es lo que nosotros, ahí es que nosotros, en cuanto a los controles contables, ahí es que yo me enfoco. Los controles administrativos tienen que ver con la llegada y la salida del personal, la vestimenta adecuada, el cálculo de las horas extras, las prestaciones laborales, la educación que se requiere, el Departamento de Recursos Humanos, todo eso es administrativo. Lo contable mío es esos dos que están ahí. Darte reglas para que tú cuides tus activos
y darte a ti un parámetro de cómo tú puedes confiar en los registros contables que están ahí. ¿Ok? Eso es en cuanto al control interno. Y por último, la regla del campo de trabajo es la evidencia. Cuando usted va a un juez con un caso cualquiera, mira, yo decía, ay, mira, Tiffany me robó a mí mi laptop. El juez me va a decir, ¿y cuál evidencia usted tiene de eso? Y decía, mire, yo, ella vive al lado mío y yo dejé el portal abierto y ella entró y se llevó la laptop, pero ¿en qué tú se basa? Bueno, yo tengo una cámara dentro de mi casa y mire aquí donde ella está entrando, donde ella tomó la laptop. Entonces ahí Tiffany dice, ay, se queda paniqueada, ¿verdad? Entonces ahí el juez tiene una evidencia. Además, yo en esa laptop yo tengo un GPS instalado, no sé si eso es verdad. Y cuando yo puse el GPS, cuando se me perdió, me dio que estaba ahí al lado. Mire aquí la evidencia de eso. Entonces, cuando usted va a dar un informe de auditoría, no se basa en lo que usted cree, es en lo que usted ha encontrado. Y esas cosas que usted ha encontrado, nosotros le llamamos evidencia. Y cuando yo las guardo, se convierten en papeles de trabajo. Entonces, la evidencia debe ser suficiente y competente, ¿verdad? Y debe ser obtenida a través de la inspección. Inspección es coger este documento y inspeccionarlo. La observación, observando cómo se hace un procedimiento, confirmaciones y cálculos. Eso yo se lo doy, eso es un tema que yo doy más adelante. Después de este tema, yo doy la planeación de la auditoría, doy el control interno y luego la evidencia. O sea que yo eso se lo voy a tratar, miren, así, se los prometo, ¿verdad? Entonces, usted lo va a leer ahora así, por arribita. ¿Ok? ¿Cómo tú consigues evidencia? Exámenes físicos. Tú dice que, Lady dice que tiene cuatro camiones. Cojo las 4 matrículas, le saco copia. Ya se convirtió en un papel de trabajo. Pero con esas 4 matrículas, yo voy a los camiones y reviso el chasis. Porque ella me puede poner 4 camiones de una amiga de ella. Míralo ahí, esos son los camiones. Ajá. Entonces yo voy, inspecciono el chasis. ¿Oyeron? Eso hace uno en auditoría. Declaraciones escritas o cartas que me dan terceras personas, el banco, un cliente me dice, sí, es verdad, ya tienes depositado tanto aquí. Documento preparado fuera de la organización del cliente, un abogado me da una demanda que tiene Lady, me da un informe de cómo va esa demanda, eso es un documento. Cálculos hechos por mí con mi calculadora, etcétera. O sea, yo tengo muchas formas de verificar las cosas. ¿Oyeron? Eso, cuando estemos dando la evidencia, yo le voy a hablar con detalle. Y aquí está lo más importante de este libro que yo quiero que ustedes lean. Está el de la página 50 en adelante, que es el informe. Ya ni la voz me sale. De las 7 de la mañana. El informe, señores. El informe. Tome agua, maestra. Sí, estoy tomando ahí mi agüita. Dice, las normas del informe han sido desarrolladas como guías generales para el auditor independiente. Como les dije, las normas del campo de trabajo y las normas del informe se aplican al auditor independiente, quien expresa su opinión sobre la adecuacidad de la presentación de los estados financieros. Debe tenerse en cuenta que no es este el propósito de la mayoría de los informes realizados por los auditores, pero los auditores internos y los auditores de gobierno no tienen esa rigurosidad para presentar el informe. El auditor interno debe escribir un informe como indica la naturaleza y propósito de su examen. El del gobierno debe hacer la misma cosa, pero en un ambiente dirigido a un sector, mientras que
El auditor independiente tiene que hacer un informe pensando que terceras personas van a leerlos, ¿verdad? Dice que el auditor debe decir que los estados financieros están presentados de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad en República Dominicana. Yo le dije que este libro es norteamericano, o sea, es de Estados Unidos. En Estados Unidos no usan las normas internacionales, ellos usan los PCGA, principios contables generalmente aceptados. ¿Ok? Entonces, debo decirlo en el informe que se cumplen con las normas internacionales de contabilidad. Otra cosa que debe decir el informe es la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Es que yo voy a dar una opinión sobre unos estados que han sido preparados por más de 2 años con esas normativas. Eso es la consistencia. También hablo del desglose, que son todo lo que yo he realizado en mi auditoría, ¿verdad? Y expreso una opinión. El informe deberá contener una opinión, tomados de lo siguiente. La opinión puede ser de 4 tipos, ¿verdad? Esta opinión puede ser emitida en un informe corto o un informe largo. El informe corto cuenta de 2 párrafos, mírenlo ahí, 1 y 2. 2 párrafos. Entonces, en el primer párrafo decimos lo que estamos auditando, si cumplimos con los principios de contabilidad generalmente aceptados o con las normas internacionales, y lo que revisamos. Dice, hemos examinado el balance de situación de la compañía ABC y los resultados y el cambio en la posición financiera para los años 2020-2022. 2020-2021. Nuestro examen fue hecho de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y por tanto incluyó todas las pruebas de los registros contables y aquellos otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en tales circunstancias. Ahí yo le digo lo que yo hice. En nuestra opinión, ahí viene el segundo párrafo, la compañía ABC al 31 de diciembre y los resultados de sus operaciones y cambios en los estados financieros presenta adecuadamente la información. Mírenlo ahí, presentan adecuadamente la posición financiera. Yo usé la palabra adecuadamente. O sea, y con esa palabra yo estoy dando un margen de que yo no revise todo, que presentan adecuadamente lo que yo revisé, ¿verdad? Entonces, eso es un informe corto. ¿Y qué tipo de opinión es esa? Limpia. Porque dije que presenta adecuadamente. No dije nada de salvedad. Es el informe que yo quiero que le hagan a ustedes. Limpio. Entonces, hay otro informe que es largo, que expresa pero no está aquí, que está contenido en 3 párrafos. Yo esto le voy a mandar un documento que yo quiero que ustedes vean antes del examen, porque le puede salir una preguntita de las 4 tipos de opiniones, la limpia, con salvedad, adversa y negación de opinión. Y yo quiero que ustedes lo tengan, aunque yo voy a dar eso en otro tema. Lo que podemos hacer es no dar el examen la semana próxima y vamos en la próxima semana, para que le dé tiempo, vamos a hablar del informe, ¿ok? De los tipos de opinión y cómo usted identifica cuando un informe limpio, cuando uno con salvedad, cuando es adverso y cuando es una negación de opinión. Karen tiene Lady tiene la mano levantada. Maestra, con respecto a lo del resumen, que usted lo va a enviar hoy mismo para empezar a estudiar. Sí, claro, claro. Yo se lo mando ahora mismo. Óigame bien, entonces, jóvenes, ¿qué ustedes vayan haciendo? Bueno, como le enseñé, usted va a ir aquí a la unidad número 5.
La 1, la 5 y la 6 son las que van para el examen. Entonces, ¿qué usted va a ir haciendo aquí? Usted va a ir haciendo este control de lectura de las normas. ¿De dónde usted lo va a llenar? De la pequeña presentación y del libro que yo tengo colgado ahí. Ahí, no sé si lo están viendo, el control de lectura. Déjeme ver, déjeme presentárselo. ¿O no? Yo le estoy presentando. ¿Ustedes están viendo el informe? Yo creo que no. Déjeme ver. No, maestra. Ok, no se está viendo. Déjeme ver. Control de lectura. Aquí le di. Déjenme ponerlo más grandecito para que ustedes lo vean. Usted ve que incluso le digo la página del libro, porque yo sé que ustedes no son contadores y mi intención no es complicarle su vida. ¿Me entiende? Entonces le digo, menciona las 3 categorías de tipo de auditoría que abarque esta área. Vete a la página 40 del libro que yo te colgué ahí. Menciona solamente las normas de auditoría que son aplicables a todos los que ejercen esta profesión. Eso está en la presentación. Pero no quiero que me la detalle, menciónamelas. ¿Por qué los auditores internos y gubernamentales necesitan estar seguros que los registros básicos de los estados financieros son confiables? Está en la página 41 del libro. No se la puse ahí, pero está en la 41. ¿Por qué el auditor independiente o externo debe tener más cuidado para evaluar, evaluar la evidencia de sus trabajos? Dame 2 razones de las 5 que hay ahí. Está en la página 42 del libro. Entonces, las normas aplicables a la auditoría independiente se clasifican en 3 grandes grupos: normas generales, de ejecución del trabajo y normas del informe. ¿Verdad? Se lo explico ahí, es una breve introducción. Entonces ahí le digo, explica con tus palabras las normas generales que tratan del entrenamiento y la habilidad que debe tener el auditor. La segunda norma habla sobre la independencia. La segunda norma general, explícame brevemente en qué esto consiste. Eso está en el libro también. ¿Cuáles puntos debe tener acceso el auditor para ser independiente en la programación de la auditoría? Eso está en la página 45. En cuanto a la independencia del informe, ¿cuáles son los puntos que debe tener en cuenta el auditor? Eso está en la página 46. No se lo digo ahí, pero está en la 46. Para que ustedes vayan tranquilitos. Entonces, ahora me voy aquí a las normas que son en el campo de trabajo. Dentro de las normas del campo de trabajo tenemos 4 grupos: la planificación o planeación, la supervisión, la evaluación del control interno y la evidencia suficiente. Y ahí empiezo a preguntarles sobre todo eso. O sea que van a tener que leer esa unidad que yo le puse ahí, más lo que hemos conversado, para llenar ese control de lectura y poder entonces nosotros estar listos para evaluarnos. Lo único que le voy a mandar ahora es el informe. Le voy a mandar una presentación del informe para que vengan listos la semana que viene y nos vamos a evaluar entonces en 15 días. Y ahí le van a haber subido los 3 controles de lectura de la unidad 1, la 5 y la 6. ¿Oyeron? Entonces ahí me van a preguntar, profe, no entiendo esto, profe, ¿dónde encuentro esto? Cualquier cosa, y ya nos vamos a evaluar entonces en 15 días de esos 3 temas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy.